Tres leyendas mexicanas de terror, volumen 7. El Diablito de San Miguelito. En las calles adoquinadas de Puebla, bajo la sombra de la antigua iglesia de San Miguelito, se susurra una leyenda que ha perturbado la paz de sus habitantes durante décadas. Cuentan que un día, sin aviso ni explicación, apareció una pequeña figura de madera tallada, en forma de diablo, justo afuera de la iglesia. Algunos decían que había sido desenterrada cerca de ahí, confundida con un relicario prehispánico, mientras otros murmuraban que un hombre aterrado por su maligna influencia la había abandonado en el templo, esperando que los santos muros pudieran contener su poder oscuro. El sacerdote del templo lo puso en resguardo, pero no tardaron en suscitarse extraños fenómenos paranormales. Los objetos comenzaron a moverse del lugar, cosas caían de los estantes y risitas y pasos se escuchaban traviesas por todo el lugar. El sacerdote, preocupado por la influencia de tal objeto, decidió encerrar al diablito en una doble vitrina de vidrio y madera, construida a la medida exacta. Sin embargo, por más que intentaban, el diablito parecía rechazar su nuevo confinamiento. Nunca cabía en la caja hasta que, tras un fervoroso rezo, lograron sellarlo dentro. Pero la paz duraría poco. Poco tiempo después, los feligreses observaron arañazos en la caja, como si pequeñas y afiladas garras intentaran escapar. El sacerdote, perturbado, decidió limar las uñas de la figura, temiendo lo que pudiera hacer si se liberaba. El diablito, encerrado pero no impotente, comenzó a manifestar su poder de manera más sutil. A veces, cuando la iglesia estaba en silencio y las sombras se alargaban al atardecer, la figura parecía cambiar de posición dentro de su caja. Los accidentes en la cercana curva del diablo aumentaron, y los lugareños murmuraban que el diablo anda suelto. Lejos de alejar a los fieles, el misterio del diablito atrajo a más personas al templo. En lugar de rezar a San Miguel, comenzaron a invocar al diablito, viendo con placer que éste les concedía favores relacionados con dinero, amores perdidos y venganza, aunque estos favores a menudo venían con un alto costo personal. En la actualidad, el diablito permanece oculto en San Miguelito, visible solo para aquellos que se atreven a pedir su vista. Se advierte a los visitantes que deben rezar primero a San Miguel Arcángel para su protección, pues el diablito tiene el poder de poseer a los incautos y seguirlos a casa, escondido en el más profundo recoveco de sus almas. Los días en que el diablito se desata de su amarra, desgracias caen sobre el pueblo. Solo cuando el padre o el sacristán vuelven a confinar a la figura a su caja, la calma regresa a San Miguelito, aunque siempre de manera efímera. La danza del diablo en Ciudad Juárez. En las áridas calles de Ciudad Juárez, donde el bullicio nunca cesa y las luces de neón nunca se apagan, la leyenda de Marta se cuenta con un susurro temeroso. Ella era una joven cuya belleza no pasaba desapercibida, con sueños más grandes que las montañas que rodean la ciudad y un espíritu indomable que una noche decidió desafiar al mandato de sus padres. Una noche ardiente como el viento del desierto, Marta, impulsada por el deseo irrefrenable de danzar bajo las estrellas artificiales de una discoteca, decidió escaparse, deslizándose como una sombra a través de la ventana de su habitación. Se dirigió hacia la promesa de música y libertad. Al llegar, la discoteca pululaba de jóvenes en busca de escape y diversión. Entre la multitud, un hombre que destilaba un encanto oscuro captó su atención desde la barra. Alto, guapo, y con una elegancia que parecía desafiar la gravedad de la tierra misma. Se acercó a ella con una sonrisa que muchos hubieran dicho que podía detener el tiempo. Invitándola a bailar, se convirtieron en el centro de todas las miradas. Mientras danzaban, Marta se sentía elevarse. Era la envidia de cada mujer y el deseo de cada hombre en la sala. Sumida en su éxtasis,
Olvidó todo reproche, toda preocupación. Estaba con su príncipe en su castillo de luces y sombras. Pero la perfección nunca es lo que parece. Un olor a azufre comenzó a invadir el lugar, un hedor que se clavaba en los pulmones y retorcía las entrañas. Una niebla espesa descendió sobre la pista de baile, y la música, antes vibrante, se tornó en un lamento distante. Fue entonces cuando Marta, girando en los brazos de su acompañante, notó que la multitud les daba la espalda, alejándose con rostros pálidos y ojos llenos de terror. Miró hacia abajo y vio la horrible verdad. Su galán no tenía piernas humanas, sino la pata de un chivo y la de un gallo. En su horror, intentó gritar, pero el miedo paralizó su voz. Cayó al suelo, desmayada por el terror. Al despertar se encontró sola, con la música apagada y la discoteca vacía, salvo por los rasguños en su espalda, como cruel recuerdo de su danza con el diablo. Desde aquella noche, Marta nunca más volvió a bailar. Las luces de la discoteca no pudieron borrar la oscuridad que había visto. En Ciudad Juárez, cuentan que si pasas por la discoteca, aún puedes sentir el eco de su risa y el frío del infierno que bailó con ella. La advertencia de sus padres se convirtió en el mantra de cada hogar. No desafíes la noche, pues nunca sabrás con quién podrías terminar bailando. El Callejón del Diablo en Mixcoac. En el antiguo barrio de Mixcoac, conocido por sus calles estrechas y sus historias que remontan a tiempos prehispánicos, se encuentra el Callejón del Diablo, un lugar que ha sido escenario de numerosos relatos y leyendas urbanas. Este callejón, que en tiempos pasados era apenas un sendero entre viejas casonas y árboles centenarios, ha guardado en su silencio una historia que pocos se atreven a contar. Cuenta la leyenda que en el siglo XIX vivía en Mixcoac un hombre llamado Don Fernando, un rico hacendado conocido por su crueldad y su ambición desmedida. Don Fernando era un hombre sin escrúpulos que, desesperado por asegurar su fortuna y poder, hizo un pacto con el diablo. Una noche de luna nueva, se dirigía al callejón, un lugar apartado y sombrío, perfecto para sus oscuros propósitos. Bajo la luz de las estrellas, don Fernando invocó al diablo y firmó con su sangre un contrato que le garantizaba riqueza y poder a cambio de su alma. El pacto fue sellado, y desde ese momento la figura de don Fernando se tornó aún más oscura y temible. Se dice que sus ojos reflejaban un brillo rojizo en las noches de luna llena, y su sombra mostraba a veces la forma de un ser con cuernos y cola. Los años pasaron, y aunque don Fernando gozó de una prosperidad envidiable, su vida se llenó de desgracia y soledad. Sus seres queridos morían en circunstancias misteriosas, y sus noches se plagaban de pesadillas y apariciones demoníacas. Consumido por el remordimiento y el terror, don Fernando comenzó a perder la razón. Una noche, exactamente a los 10 años de su pacto, don Fernando fue encontrado muerto en el mismísimo lugar donde había sellado su destino. Su cuerpo estaba retorcido en una expresión de horror, pero no había señales de violencia física. Desde entonces, se rumorea que su espíritu está condenado a vagar por el Callejón del Diablo, sufriendo eternas torturas por su trato infernal. Hoy en día, el Callejón del Diablo sigue siendo un lugar de misterio y temor entre los habitantes de Mixcoac. Algunos vecinos y visitantes nocturnos han reportado escuchar susurros y lamentos, y ver sombras inquietantes que se mueven rápidamente por las esquinas del callejón. Los más valientes que se atreven a caminar por ahí, después del anochecer, dicen sentir una presencia opresiva y ver fugaces destellos rojos que desaparecen tan pronto como son vistos. La leyenda del Callejón del Diablo continúa viva en la memoria colectiva de Mixcoac, recordando a todos los que la escuchan que algunos precios son demasiado altos para pagar, incluso para aquellos que creen tener todo bajo control. Soy Christopher Dorde. Buenas noches.